Buenas noches, compañeros y compañeras. Yo lo primero que quiero hacer es agradeceros a todos los militantes del Partido Socialista que hoy habéis estado trabajando y peleando en cada una de esas mesas por ese orgullo que tenemos de proyecto y que lo vamos a seguir teniendo. Yo lo que vengo aquí hoy es a deciros que en Zaragoza hemos mantenido el número de votos en relación con hace 4 años y que, desde luego, me voy a dejar la piel para que dentro de 4 años me voy a dejar la piel para que dentro de 4 años esta ciudad tenga lo que se merece. Y lo que se merece es una ciudad que avance con sus ciudadanos. Acabamos de vivir una ola, un tsunami a nivel nacional del Partido Popular y la ultraderecha, y por eso hoy más que nunca me comprometo con todos vosotros y vosotras a que vamos a estar vigilantes día a día, los 4 años en este ayuntamiento, con mis compañeros, los 10 concejales, para que la ciudad siga avanzando y no retroceda en derechos sociales. Gracias, de verdad. Buenas noches, compañeras y compañeros. No ha podido ser. Nos hemos dejado la piel, hemos recorrido Aragón, hemos puesto propuestas encima de la mesa, hemos defendido 8 años de gestión en la que Aragón se ha situado a la cabeza en calidad de vida, en igualdad, en crecimiento, en empleo. Aragón ha encontrado su camino, pero no ha podido ser. Sabíamos que había que poner una muralla infranqueable para los tsunamis nacionales, pero al final la muralla que nosotros habíamos levantado se ha revelado insuficiente y el tsunami que ha arrasado hoy en todas y cada una de las comunidades autónomas de España nos ha arrasado también a nosotros. Pero en los últimos días he repetido hasta la saciedad en todos los pueblos, a todos los lugares a los que he ido, que los socialistas, además de tener un compromiso insobornable con la igualdad y con la libertad, además de tener una fibra moral que nos caracteriza, además de todo eso, somos gentes profundamente inconformistas, que no nos conformamos cuando las cosas nos van bien y nos conformamos mucho menos cuando las cosas no nos van bien. Por tanto, compañeras y compañeros, hoy es el primer día hacia la victoria electoral del año 2027, en el Ayuntamiento de Zaragoza, en todos los ayuntamientos y en el Gobierno de Aragón. No tengáis ninguna duda. Como los buenos usos democráticos recomiendan, y nosotros somos ante todo demócratas, acabo de felicitar al presidente regional del Partido Popular por su victoria y le he pedido que transmitiera la felicitación a todos y cada uno de los compañeros de su partido. Lo primero es lo primero. Ahora bien, si somos importantes gobernando, no somos menos importantes estando en la oposición, y desde mañana mismo vamos a activar todos los resortes para planificar los próximos 4 años, porque sabemos la catadura, el talento y lo que viene la derecha que acaba de obtener mayoría en Aragón para gobernar. Y hay que preservarse de ellos, sobre todo hay que preservar a los aragoneses de lo que estas gentes pueden hacer aquí si nosotros no nos erigimos en freno de las tropalías y de las cosas que ellos llevan en la cabeza. Por tanto, hemos sido importantes hasta ahora y a partir de mañana tenemos que ser más importantes todavía, compañeras y compañeros. Lola,
frente a proyectos florales, el tuyo se acabará imponiendo. En el 27 serás alcaldesa. Solo tienes que hacer una cosa, no irte entre tanto. Quedarte aquí hasta el final. Quedarte aquí hasta las próximas elecciones. Y en cuanto a lo que a mí se refiere, compañeras y compañeros, tendré que pensar yo solo, con mi familia, con mis amigos, con todos y cada uno de vosotros, en qué puedo ser más útil a partir de ahora. No lo sé muy bien, alguna idea tengo, pero no es el momento de comunicarla. En todo caso, sabed que seré útil ante todo a Aragón, seré útil en segundo lugar al Partido Socialista Obrero Español, a mi partido, y trataré de reservar un pequeño átomo de utilidad a mí mismo y a mi familia. Pero contaréis siempre conmigo, compañeras y compañeros. Contaréis siempre conmigo. Contaréis siempre conmigo porque es mucho lo que me habéis dado, es mucho lo que me ha dado este partido y por 100 años que viviera no le devolvería al gran Partido Socialista Obrero Español ni el 10% de lo que yo le he dado a él. Por tanto, compañeras y compañeros, ánimos arriba, una sonrisa, no hemos perdido más que unas elecciones. El futuro será siempre, por definición, socialista y dentro de 4 años nos volveremos a reunir otra vez aquí para celebrar una victoria socialista, porque sin los socialistas Aragón no será nada. ¡Ánimo, compañeros! ¡Mucho ánimo!